Estimados participantes, ya se deben estar organizando las ferias de ciencia y tecnología a nivel de institución educativa. Entonces es necesario que revisemos juntos aspectos importantes de las bases. Bueno, ya hemos registrado la asistencia en el link del chat. Seguimos pidiendo que mantengan su micrófono apagado. Luego van a escribir las preguntas en el chat de la reunión y al final responder la encuesta de satisfacción. Bien, el propósito de esta asistencia técnica del día de hoy es poder brindar las orientaciones para la ejecución de la 35ª Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología en las instituciones educativas públicas y privadas en el ámbito de la UGEL Pacasmayo. La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología tiene su objetivo, ¿verdad? Tiene una intención. ¿Por qué la debemos desarrollar en todas las instituciones educativas? Entonces, el objetivo de la Feria de Ciencia es que podamos promover el desarrollo de las competencias científicas y tecnológicas en las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles primaria y secundaria de la educación básica regular, teniendo como base los lineamientos del Currículo Nacional de la Educación Básica, con énfasis en el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica que corresponde al área de ciencia y tecnología, y el enfoque de desarrollo personal y ciudadanía activa que corresponde al área de ciencias sociales. Bien, em, como ya sabemos, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología se desarrolla por categorías. Tenemos 5 categorías. Tenemos la categoría A, B y C, que corresponden al nivel primaria. La categoría D y E, que corresponden al nivel secundaria. Si se dan cuenta, están organizados por ciclos. La categoría A para el primer y segundo grado de primaria. La categoría B para el tercer y cuarto grado de primaria. La categoría C, quinto y sexto grado de primaria. Entonces, quiere decir que las instituciones educativas del nivel primaria tienen 3 categorías, A, B y C. ¿Qué áreas curriculares son las que participan en esta feria de ciencia? La estamos viendo ahí en la primera tabla. Ciencia y tecnología para el nivel primario y personal social. Las competencias que se han tomado para esta feria, las competencias del área de ciencia y tecnología, indaga mediante métodos científicos. Aquí los estudiantes van a trabajar indagaciones de tipo descriptivo o indagaciones de tipo experimental y también alternativas de solución tecnológica que corresponde a la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas. Para que los estudiantes puedan trabajar estas competencias, los maestros ya saben que deben tener como base la competencia explique el mundo físico. Y en personal social, 2 competencias, construye interpretaciones históricas y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Ahora, ¿cuáles son las áreas de participación? ¿Qué es lo que todos debemos tener claro? Áreas de participación. Entonces, los estudiantes en el nivel primaria tienen 2 áreas de participación. Van a participar en indagación en ciencia y tecnología y en indagación social. 2 áreas de participación. Entonces, los estudiantes pueden presentar proyectos de indagación de tipo experimental o descriptivo y alternativas de solución tecnológica, pero ambos están dentro de una sola área de participación, que es indagación en ciencia y tecnología. Y también lo pueden hacer en indagación social. ¿Ya? 2 áreas de participación para el nivel primario. Ahora vamos a la categoría D, que corresponde al sexto ciclo, primer y segundo grado de educación secundaria. La categoría E, tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Entonces, para el nivel secundaria, 2 categorías, D y E. ¿Qué son las categorías que
Participan a nivel de UGEL, a nivel regional y a nivel nacional, puesto que las categorías A, B y C, su participación termina solo a nivel de UGEL. Las áreas involucradas en esta feria son las áreas de ciencia y tecnología, con las dos competencias: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y en el área de ciencias sociales, las tres competencias: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente los recursos económicos y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Bien, vamos a ver en qué etapas estamos, ¿ya? Estamos en la etapa IE. La etapa IE comprende desde el inicio del año escolar hasta el 30 de agosto. Entonces, durante ese periodo tenemos para realizar la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel de las instituciones educativas. En la etapa UGEL, sí, la inscripción de participantes la harán ustedes del 1 al 12 de septiembre. Esa inscripción ya saben ustedes que la hacen en el CISA. Mientras que como UGEL tenemos del 15 al 19 de septiembre para que podamos organizar la feria em, a nivel provincial. En la etapa DRE, del 22 de septiembre hasta el 3 de octubre, tenemos para hacer la inscripción de los ganadores de la etapa UGEL, y del 6 al 10 de octubre tiene la gerencia para realizar la Feria de Ciencia y Tecnología a nivel regional. Los ganadores del nivel regional tienen que ser inscritos del 13 al 17 de octubre, y del 6 al 8 de noviembre se realizará la etapa a nivel nacional. Bien, aquí hay un aspecto importante que he recogido de las bases y es necesario que lo podamos compartir. El año pasado, una de las recomendaciones que hicimos después de evaluar la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología es que se socializaran las bases a nivel de institución educativa, ¿verdad? Los directivos asumieron un compromiso de socializar las bases. Entonces, eh, con la intención de que podamos conocer esas precisiones que están ahí. Y una de las precisiones importantes que en estas bases se ha tomado en cuenta, pero es que siempre se ha señalado así, pero en estas bases como que lo han resaltado, lo van a tener ustedes con negrita ahí. Dice así textualmente, ¿no? Que cabe precisar que los proyectos de indagación seleccionados para el concurso deben formar parte del desarrollo de la planificación regular del docente en cualquiera de los meses anteriores al concurso, y no ser proyectos que sean elaborados en forma inmediata y exclusiva para el concurso, sino que estos proyectos deben responder a la planificación curricular del maestro. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos proyectos de indagación deben centrarse en el desarrollo de una de las competencias propuestas, lo que no impide el desarrollo de otras, ¿no? Por ejemplo, les decía, los proyectos en indagación, en la competencia indaga y en la competencia diseña, no impide que yo movilice los aprendizajes de la competencia explica, ¿no? Eso los maestros de ciencia y tecnología lo tienen claro, ¿no? Em, Esa competencia es base para que nosotros podamos desarrollar indagaciones o em, alternativas de solución tecnológicas. ¿Por qué es necesario que nosotros podamos conocer muy bien esto? Porque luego, cuando ustedes vayan a la parte de los anexos, donde están los formularios que va a utilizar el jurado calificador, en el anexo E4, por ejemplo, que corresponde al nivel primaria, que es anexo E4, E5, E6, E7, vamos a encontrar esta precisión muy importante, ¿ya? De repente ya los maestros, los directivos que han revisado las bases, ya lo tienen claro también. Y dice, presenta la evidencia de planificación curricular en el que se aborda el proyecto de indagación científica. Sí, no.
Si la respuesta es sí, prosigue con la evaluación. Si es no, concluye su participación. Quiere decir entonces que el jurado debe pedir la sesión de aprendizaje de la cual surge el proyecto. Con eso, nosotros estamos dando cumplimiento a lo que dice en la parte superior, que los proyectos deben formar parte del desarrollo de la planificación regular del docente. ¿Ya? Entonces, ustedes van a convocar a jurados calificadores para realizar su feria a nivel de institución educativa. Entonces, el jurado tiene que leer lo que dice en el número uno y va a pedir la evidencia de la planificación curricular. Si el estudiante la tiene, marcará sí y continuará con la evaluación. Y si no encuentra como evidencia la planificación curricular, entonces el estudiante concluye su participación. Entonces es necesario que los maestros tengan en cuenta esto porque no olviden que aquí el asesor es el maestro, ¿no? Entonces el maestro debe tener bien clara esa precisión porque el mismo formulario E4, E5, E6 y E7 que utilizan ustedes a nivel de institución educativa es el mismo formulario que utilizamos a nivel de UGEL, ¿no? O que vamos a utilizar a nivel de UGEL, ¿ya? Es necesario que ustedes sepan también que los equipos que conforman o que elaboran los proyectos de feria puede estar constituido por un número variado de estudiantes, pero sin embargo, son dos los estudiantes que realizan la presentación y la exposición. ¿Ya? Esto también ustedes lo tienen que manejar a nivel de instituciones para que los estudiantes y los padres de familia también lo tengan claro, ¿no? Bien, vamos a ver ahora y vamos a explicarles un poco cómo es que surgen estos proyectos, ¿no? Entonces, los maestros desarrollamos diversas experiencias, ¿no? De aprendizaje dentro y fuera de la institución educativa. Esas experiencias están orientadas a promover en las y los estudiantes la puesta en juego de sus competencias. Vamos a dar algunas precisiones em, un poco más detalladas para la categoría D, la categoría E, que son las categorías que siguen participando, ¿verdad? A nivel regional y a nivel nacional. Entonces, volvemos a recordar aquí nuevamente y hablamos que las áreas involucradas, ciencia y tecnología, con dos competencias, en ciencia y tecnología, dos áreas de participación para la categoría D y el área de ciencias sociales para la competencia. Construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Las áreas de participación, ciencias sociales y las categorías de IE. Entonces, en el nivel secundario, nosotros tenemos tres áreas de participación. Vamos a dar a continuación algunas ideas para que los maestros puedan tenerlas en cuenta de cómo debemos promover las indagaciones científicas y la elaboración de soluciones tecnológicas, ¿no? Eh, nosotros consideramos al momento de planificar las características de los estudiantes, ¿verdad? Tenemos en cuenta el contexto del cual surgen los fenómenos, ¿no? Entonces, em, características de los estudiantes, contextos, necesidades de aprendizaje, las debemos tener en cuenta al momento de planificar. Entonces, el maestro al inicio del año escolar debe saber que sus planificaciones deben responder a la formulación de proyectos para la Feria de Ciencias. Entonces, es necesario que de los fenómenos del mundo físico, natural o artificial, el estudiante realice indagaciones. Esas indagaciones surgen cuando los estudiantes formulan preguntas. Eso los maestros también lo tenemos claro. Bajo el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica,
nuestro trabajo en el aula es a partir de preguntas. Entonces, lo ideal es que el estudiante formule esas preguntas que pueden empezar con un cómo, de qué manera, por qué. Dependiendo del tipo de preguntas que se formulen, van a dar origen a los tipos de indagaciones, ¿verdad? Si es una pregunta que establece relación entre variables, yo voy a tener una indagación científica experimental. Si es una pregunta, ¿sí? Que me va a permitir a mí describir un fenómeno, recoger información de algo que está sucediendo en mi entorno, voy a hacer una indagación científica descriptiva. Y si es una pregunta que me va a llevar a proponer una alternativa de solución, ¿sí? Entonces estoy trabajando eh, indagaciones que me van a llevar a la construcción de una alternativa de solución tecnológica. ¿Por qué es que ponemos énfasis en esto? Para que los maestros puedan darse cuenta que lo que se pide en la Feria de Ciencias em, no es algo nuevo que tienen que realizar. Esto es parte, ¿no?, del trabajo en el aula. Estos tipos de indagaciones los maestros los realizan. Mm, Vamos a dar algunos ejemplos de preguntas, ¿no?, que les puede servir a los maestros cuando realizan una indagación científica experimental. Ya sabemos que estas preguntas se responden mediante experimentos controlados, ¿no? El maestro aquí tiene, el maestro, el estudiante, dependiendo del tipo de indagación que esté realizando, se propone la realización de algunos experimentos porque tenemos que manipular em, variables, ¿sí? Una que es la independiente y otra que es la dependiente. Em, Lo que estamos proponiendo son ejemplos, ¿ya? Por eso ustedes llevado a la práctica ya saben que una pregunta investigable me tiene que permitir a mí diseñar todo un procedimiento, que tienen que ser específicas, viables. Eso los maestros ya lo conocen. Lo que queremos es así ilustrar cómo es que o qué característica debería tener una indagación, o qué característica debería tener otra, para que nosotros podamos elaborar bien nuestro informe de indagación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una indagación científica experimental, nosotros allí tenemos variables. Entiéndase la variable como una característica, una cualidad capaz de ser indagada, de la cual se pueden obtener datos cualitativos, cuantitativos. Eso es manejo de los maestros, ¿no? Entonces, si yo quiero proponer o le he propuesto a mis estudiantes una indagación teniendo en cuenta el contexto, sabemos que somos una zona agrícola, sabemos que es una zona donde se utilizan fertilizantes, entonces los mismos estudiantes a veces trabajan con sus papás utilizando estos fertilizantes, entonces podría servir como ejemplo, ¿no? Cómo afecta el tipo de fertilizante al crecimiento de las plantas y coloqué puntos suspensivos porque ustedes dirían cómo afecta el tipo de fertilizante al crecimiento de la planta de arroz, de cebolla, dependiendo de la indagación que ustedes quieran realizar, ¿no? Este es solo un ejemplo. Entonces, el estudiante allí en ese tipo de indagación tendría que empezar a identificar variable independiente, variable dependiente, sabiendo que la variable independiente es la que el estudiante, que es el investigador, la manipula, controla, para ver cuál es el efecto en la otra variable, ¿verdad? En la dependiente. Entonces, el trabajo del estudiante está aquí, ¿no? En manipular esta variable, para ver qué resultados obtengo en la otra, ¿no? Sin descuidar o teniendo muy en cuenta las variables intervinientes que podrían afectar el resultado de mi indagación, teniendo en cuenta que solo debo obtener resultados confiables, este, controlando estas variables, ¿no? Y de tal manera que el investigador solo pueda ver la acción de la independiente sobre la variable dependiente. Entonces, si esa fuera la pregunta que de repente yo trabajé o el tipo de indagación que hice en mi aula, mi estudiante tendría que identificar las variables, ¿sí? El tipo de fertilizante sería la variable independiente, el crecimiento de las plantas que ustedes hayan determinado
sería la variable dependiente, porque el estudiante va a medir ese crecimiento, con cuál tipo de fertilizante crece más rápido, menos rápido, tendría que tomar medidas, pero también tendría que tener en cuenta la textura del fertilizante, el pH y los nutrientes existentes en el suelo que podrían afectar, ¿no? Que a las, que las plantas puedan absorber fácilmente el fertilizante. Entonces, em, maestros, cuando nosotros hacemos indagación de dos formas, experimental y luego vamos a ver la descriptiva, ¿ya? Estas precisiones están más detalladas en las bases, ¿no? En las bases. Lo que le estamos presentando aquí es un resumen. Otras preguntas sugeridas, ustedes las pueden mejorar, solo son como ejemplo, porque en la parte de arriba dice ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el efecto del tipo de suelo en el desarrollo de las raíces de las plantas? ¿Qué impacto tiene la cantidad de sal en el punto de congelación del agua? ¿Cuál es la relación entre el tamaño de las partículas y la tasa de filtración del agua? ¿Qué efecto tiene el tipo de líquido en la tasa de evaporación? Son ejemplos de algunas preguntas que nos pueden llevar a hacer indagaciones de tipo experimental que nos permitan diseñar un procedimiento, que nos permitan recoger datos, que nos permitan elaborar conclusiones basadas en evidencias científicas, ¿ya? Entonces el maestro de ciencia aquí va a recoger los resultados de su indagación y los tiene que contrastar con los conocimientos científicos, con lo que dice la ciencia, ¿no? Para establecer unas conclusiones bien fundamentadas, ¿ya? Ahora vamos, a ver cómo podemos hacer una indagación descriptiva, ¿ya? La característica principal de una pregunta de indagación descriptiva es el de explorar, de detallar características, cualidades o propiedades de un fenómeno, de una población o una situación específica, ¿no? En el estándar nos dice que cuando buscamos las causas de un fenómeno, hacemos indagación experimental y cuando describimos un fenómeno, estamos haciendo indagación descriptiva. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden servir, ¿no? Entonces, eh, lo que podemos darnos cuenta es que este tipo de indagación eh, no tiene variables, por ejemplo, ¿no? No es necesario que el maestro, el estudiante aquí identifique las variables. Las preguntas tienen otra forma, ¿no? De repente el maestro dice, sí, estoy mirando relaciones, ¿no? Estoy estableciendo relaciones entre un concepto y otro, es válido, pero no le piden al estudiante identificar variables, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esto el maestro lo debe tener en cuenta cuando haga su informe, ¿no? Y lo que queremos es que el informe siga la estructura que marcan las bases para que podamos de una u otra manera subsanar, ¿no? Lo que hemos encontrado en los informes de la Feria de Ciencia del año pasado. Entonces, socializando las bases con los maestros, revisándolas, ¿qué debe contener un informe de indagación experimental? ¿Qué debe contener un informe de indagación descriptiva? Yo pienso de que los estudiantes van a ir mejor preparados a sus presentaciones. Entonces, como ejemplos, hemos colocado estos, ¿no? Como es la estructura de un ecosistema determinado, entendiendo ecosistema determinado a lo que usted pueda ver en su contexto, ¿no? Cómo es el ecosistema, la estructura de un ecosistema de una laguna, ¿no? De repente de un pequeño bosque. Solo es una pregunta, ¿no? Así que se les da a ustedes como ejemplos, pero ustedes lo pueden hacer mucho más específico, ¿no? ¿Cuáles son las principales actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre? ¿Qué tipos de alimentos consumen con mayor frecuencia las familias de la zona? ¿Cómo se distribuyen las diferentes especies de aves en el río, laguna, acequia, lo que esté más cercano a nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué tipo de recursos naturales son más utilizados en la comunidad? ¿Cómo varía la temperatura en diferentes horarios del día en la ciudad, en mi comunidad, en mi localidad?
ustedes se están dando cuenta que las preguntas em, me llevan a buscar información en diferentes fuentes, contrastarlas, compararlas para poder presentar los resultados o las conclusiones más confiables, ¿verdad? Este tipo de preguntas se enfocan en obtener información detallada y precisa de un hecho o fenómeno. Ahora les presentamos cuál es el formato del informe de indagación científica según las bases, ¿ya? Según las bases. Debe tener una carátula, un resumen, un índice, una introducción. Hasta allí son las partes que nosotros tenemos que considerar, elaborar, pero la problematización, el diseño, los datos e información obtenida, el análisis de datos y la evaluación, los maestros pueden darse cuenta que eso corresponde, ¿verdad?, a las capacidades de la competencia indaga, ¿verdad? Ahí están todas las habilidades que los maestros trabajan en el aula, ¿ya? Con esto nosotros nos damos cuenta que estos informes eh, no están lejos de lo que hacemos en el aula, ¿no? Solo hay que trabajar en el formato que nos brindan las bases, pero en realidad el estudiante maneja, ¿sí? Maneja el desarrollo de estas capacidades. El estudiante los debería conocer, ya las debería haber desarrollado, por eso es que las ferias de ciencia, por ejemplo, no se dan a inicio de año porque los maestros saben que necesitan un tiempo para el desarrollo de las competencias. Entonces, desde inicio de año a esta fecha ya los maestros han trabajado competencias y ya los estudiantes deben tener realizadas algunas indagaciones. No se olviden el cuaderno de experiencias o de campo, sí, que también lo tenemos que tener. Y lo que queremos es que el informe cumpla con las precisiones que se dan en las bases, ¿no? Una extensión de 25 páginas, no tienen que ser informes abundantes, o sea, no tienen que ser informes abundantes. Dentro de esos 25 hojas ya pueden estar las tablas y los gráficos. Debe redactarse en un procesador de textos y hoja de cálculo en tamaño A4 con letra tipos Times New Roman, tamaño 12 puntos, ¿sí? Las páginas deben estar numeradas en el lado inferior derecho. Eso lo tenemos que conocer muy bien. Y en el nivel secundario lo tenemos en el anexo E8, que corresponde a la categoría D y a la categoría E. ¿Ya? Entonces, es un solo anexo para la indagación científica. Ahora vamos. Em, Ejemplos de preguntas para soluciones tecnológicas. ¿Ya? Las preguntas de soluciones tecnológicas me tienen que llevar a mí a elaborar una solución tecnológica, ¿verdad? Mi pregunta planteada me lleva a elaborar una solución tecnológica. Entonces, por ejemplo, les podemos proponer, ¿no? ¿Cuál es el problema ambiental que queremos abordar y cómo podemos utilizar la tecnología para resolverlo? ¿Cómo evitar la contaminación de los ríos o las acequias de la comunidad? ¿Cuál es el diseño más eficiente para un sistema de purificación de agua en comunidades? Miren, las preguntas que eh, podemos hacernos de tal manera que esas preguntas nos puedan llevar al diseño de soluciones tecnológicas. Bien, vamos a compartir con ustedes también cuál es el formato del informe, que lo vamos a encontrar en el anexo E9, que es el formulario de evaluación de la categoría D y la categoría E.
Un informe de alternativa de solución tecnológica tiene que tener su carátula, su índice, un resumen, una introducción. Hasta ahí son las partes que tenemos que agregar nosotros como maestros, pero la determinación de la alternativa de solución tecnológica, el diseño, los datos e información obtenida, la solución tecnológica ya implementada, validada, y la evaluación que se hace del funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica también corresponden a las capacidades de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas. Ya le agregamos las referencias bibliográficas, los anexos y también el cuaderno de campo o de experiencias, que es el que eh, todo estudiante debe mostrar como parte de su trabajo. Y también las precisiones, 25 páginas, incluyendo tablas y gráficos. Nos piden en un procesador de textos, el tamaño de la hoja, el tipo de letra, que es el mismo que siempre hemos venido observando en las bases de los concursos. Igual, las páginas deben estar numeradas también, ¿sí? En el lado derecho. Ya, entonces lo encontramos en el anexo E9, formulario de evaluación de la categoría D y la categoría E. Del primer y segundo grado para la categoría D, tercer y cuarto, quinto grado para la categoría E. Bien, la otra área involucrada en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología eh, es el área de ciencias sociales, ¿verdad? En el área de ciencias sociales, igual los maestros al momento de planificar tienen en cuenta el contexto, la característica de los estudiantes, identifican necesidades de aprendizaje, luego em, proponen los propósitos de aprendizaje, ¿no? El estándar, las competencias como las que vamos a observar en esta feria de ciencias. Entonces, en el área de ciencias sociales, sí, las competencias involucradas son construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Estamos presentando algunos ejemplos para cada una de las competencias y como les menciono, son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos que nos van a ayudar a tener una idea de cómo es que debemos desarrollar estas indagaciones, ¿ya? Si trabajamos la competencia, construye interpretaciones históricas, vamos a partir de una situación que presente un problema social relevante, ¿no? Eh, Vamos a ver que en nuestro contexto, eh, lo que nosotros escuchamos a diario, por ejemplo, es el problema de la corrupción, ¿verdad? Entonces, como sujetos históricos, los estudiantes como sujetos históricos pueden ubicarse en el tiempo, ¿no? Y pueden elaborar argumentos frente a algunas preguntas que les podemos hacer, ¿ya? ¿Cómo lograron conservar su poder político los españoles en el Perú virreinal del siglo XVII? Am, ¿Por qué el Perú de las décadas de 1860 y 1880 no logró el desarrollo económico a pesar de contar con los recursos provenientes de la venta del guano? Lo que queremos aquí es ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos un problema de corrupción en la actualidad. ¿Es que no había corrupción antes? O sea, los maestros de ciencias sociales podrían tener aquí preguntas que hacerle a sus estudiantes, ¿no? Eh, ¿Cómo es que en 1860, en 1880, eh, el Perú destacaba en la venta del guano, ¿verdad? Pero ¿por qué no logró su desarrollo económico? ¿Qué situaciones, ¿no? Surgieron en ese momento? Entonces, de esa manera invitamos a que los estudiantes puedan revisar diferentes fuentes históricas, ¿no? Los maestros de ciencias sociales eh, saben cómo gestionar en los estudiantes este tipo de competencias, ¿no? Entonces, ubicarse el estudiante en el tiempo, revisar las fuentes, qué fue lo que pasó. Tenemos corrupción en la actualidad, es que desde antes ya había corrupción, ¿no? Si sabemos que
el Perú tenía estos recursos? ¿Por qué es que no alcanzó su desarrollo económico en esas épocas, ¿no? Y así, de esta manera, promovemos que los estudiantes recojan información de diferentes fuentes, la contrasten y presenten sus resultados. Si tuviéramos que trabajar la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, también les damos aquí un ejemplo, ¿no? Se parte de una situación presente social relevante y podemos invitar a los estudiantes a trabajar esta competencia, ¿no? Ah, la competencia gestiona responsablemente el espacio, gestiona responsablemente el ambiente. Entonces, podemos mirar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Un crecimiento desordenado del espacio urbano en la localidad o en la localidad donde están los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, pueden observar que se construyen casas en las quebradas, ¿no? Em, en lugares donde eh, no era el lugar apropiado para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, cuando suceden fenómenos naturales, eh, nos hemos visto afectados por ese tipo de fenómenos. Entonces, le podríamos proponer al estudiante, ¿no? Una indagación respecto a ese crecimiento desordenado en la localidad, eh, proponiéndole qué acciones, ¿no? Podríamos eh, proponer para disminuir ese problema de crecimiento desordenado del espacio en la localidad, ¿no? De repente donde el estudiante vive. Podríamos ir a la municipalidad a ver, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si la municipalidad tiene planificado cómo es que debe crecer o ubicarse, ¿no? Los pobladores. mm, ¿Qué estrategias han implementado? Analizarlas ellos si funcionan, no funcionan. De repente, sí está muy bien planificado desde la municipalidad, pero entonces, ¿por qué los pobladores no acatan esas disposiciones, no? ¿Por qué es que no construyen de manera ordenada, tratando de evitar que de repente algún fenómeno los afecte? Entonces, tenemos ahí una pregunta que podría llevar a nuestros estudiantes también a recoger información de diferentes fuentes para que ellos puedan presentarnos los resultados de su indagación. Mm, Vamos entonces ahora a cómo es que podemos hacer que se gestionen responsablemente los recursos económicos, ¿no? Es una competencia que también se trabaja en el nivel secundaria. Igual partimos de una situación relevante, ¿no? Una situación social relevante. Em, y lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí, ya, ah, 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 em, podemos plantear una pregunta, ¿no? Porque la competencia es gestiona responsablemente los recursos económicos. Entonces, podemos proponerle al estudiante una pregunta: ¿cómo iniciar un negocio con los recursos que cuento? ¿No? ¿Cómo o qué implica iniciar un negocio, ¿verdad? El estudiante tiene que reconocerse como agente económico y va a poder identificar los diversos roles de los agentes, ¿no? En un sistema financiero, ¿no? Tendría que planificar cómo hacer uso de esos recursos económicos de manera sostenible, ¿verdad? Ah, de repente es una familia em, donde todos trabajan, todos manejan recursos económicos, pero de repente, ¿por qué esa familia no avanza en obtener, ¿no? em, algún beneficio, en construir algo, ¿no? Entonces, em, las preguntas orientadas a que nuestros estudiantes puedan también realizar un análisis, ¿verdad? Recoger información y poder hacer sus propuestas, ¿no? Em, Eso desde el área de ciencias sociales, a modo de ejemplos, colegas, ¿ya? A modo de ejemplos, seguramente ustedes en sus instituciones educativas tienen otras situaciones de contexto
que las pueden adecuar o que las han tomado ya para la elaboración de sus proyectos. Lo que debe quedar claro es que todos los proyectos deben estar enfocados al desarrollo de las competencias y ustedes se han podido dar cuenta que los informes em, responden a lo que se trabaja en el aula. ¿Ya? No es nada nuevo que los maestros tenemos que hacer o que los estudiantes tienen que aprender nuevamente solo para exponer el día de la feria. Es parte de su trabajo, lo deben conocer muy bien. Entonces, aquí tenemos otras ideas para poder iniciar la indagación en ciencias sociales. Sí, el estudiante formula el problema a modo de pregunta en una de las siguientes formas de indagación, ya las hemos mencionado competencias o indagaciones basadas en un problema histórico, en problema ambiental y o territorial o en un problema económico, ¿ya? Y aquí también les estamos dejando algunas preguntas, ¿no? Para cada una de las competencias a modo de ejemplo. Entonces, si hablamos de una indagación basada en un problema histórico, podemos plantear preguntas como, ¿logró la unidad política el Tahuantinsuyo? ¿Cómo se logró el establecimiento de la independencia del Perú? ¿Cuál fue la principal causa de la caída del Tahuantinsuyo? Si hablamos de una indagación basada en un problema ambiental, ¿qué proponemos para disminuir o hacer frente, ¿no?, al problema del crecimiento desordenado del espacio de mi localidad? ¿Cómo preservamos la biodiversidad de nuestra comunidad? O si trabajo la competencia basada en un problema económico, ¿qué decisiones económicas y financieras debo tomar para mantener la producción agrícola en tiempos de friaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo iniciar un emprendimiento con los recursos que cuento? Son algunos ejemplos que podemos tomar para poder elaborar nuestras indagaciones. Aquí está el formato, los anexos son el E10 y el E11 para la categoría D, E10 para la categoría E, el E11. Y aquí también están los elementos que deben contener, la carátula, el índice, la introducción, el análisis e interpretación de la información, ¿sí? Las, el análisis e interpretación de la información está resaltado con amarillo porque tiene que responder a las competencias que ustedes están trabajando, las conclusiones, las referencias y sus anexos, ¿sí? Lo que vemos aquí es que debe contener las citas y referencias bibliográficas en APA, ¿ya? El informe debe tener una extensión de 25 páginas, debe redactarse en un procesador de texto, parecido igual, no parecido igual al del informe de indagación. Las páginas deben estar numeradas, ¿ya? Aquí al otro lado hemos puesto lo que está en las bases. Bien, ahora vamos a ver las fases de ejecución en la etapa IE para que ustedes puedan hacer bien la selección de sus proyectos. En la etapa IE tenemos categorías A, B y C, la categoría D y la categoría E. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? ¿Ya? En las categorías A, B y C, el informe del proyecto de indagación con mayor puntaje por cada categoría, en cada área de participación. ¿Ya, colegas? Hay que em, mirar el área de participación, ¿sí? Y el proyecto con mayor puntaje es el que resulta ganador. Ya hemos dicho que en el nivel primaria hay dos áreas de participación, el área de indagación y el área de indagación social, de indagación científica e indagación social. Entonces, miramos qué áreas y de allí deben salir los ganadores. Para la categoría D, será seleccionado como ganador el informe de proyecto que obtenga el mayor puntaje también en cada área de participación. En la categoría E será seleccionado como ganador el informe del proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación. Entonces, lo que hemos visto al inicio, las áreas de participación, tenemos que tenerlas muy en cuenta porque de acuerdo a las áreas vamos a determinar los ganadores. En la etapa UGEL, para la categoría A, B y C, que corresponde al nivel primaria, el informe del proyecto de indagación con mayor puntaje por cada categoría
en cada área de participación, gana el concurso. Ya sabemos que en esta etapa finaliza la participación de las categorías A, B y C, reconociendo a los tres primeros puestos de cada categoría en cada área de participación. En la categoría D y en la categoría E, vamos a ver cómo es que debemos hacer nuestra clasificación. En la categoría D será seleccionado como ganador el informe de proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación. En la categoría E será seleccionado como ganador el informe de proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación. ¿Ya? Para la etapa DRE a nivel regional, la categoría D y E, en la categoría D será seleccionado como ganador el informe del proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación y en la categoría E será seleccionado como informe ganador el proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación. En la etapa nacional, a la que van la categoría D y E, en la categoría D será seleccionado como ganador el informe de proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación. En la categoría E será seleccionado como ganador el informe del proyecto que obtenga el mayor puntaje en cada área de participación. ¿Ya? Los estudiantes clasificados en la categoría D participan de manera virtual a nivel nacional y los estudiantes clasificados en la categoría E participan en forma presencial en la Semana Nacional de la Ciencia y que tendrá como sede la ciudad de Tarapoto. Vamos a ver algunas precisiones, ¿ya? ¿Quién organiza la Feria de Ciencia y Tecnología en la institución educativa? ¿Ya? El Comité de Gestión Pedagógica, ¿ya? Entonces, las instituciones educativas con su Comité de Gestión Pedagógica son los encargados de organizar la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología. Para la etapa presencial, que es a la que realizamos en la institución y la que vamos a realizar a nivel de UGEL, a nivel de región, em, hemos sacado de las bases estas precisiones, ¿ya? El panel, si es que llevan panel o póster, no debe exceder un espacio de 2 metros de ancho por 1,5 metros de alto. Ya sabemos que este año ha quedado como compromiso realizar la Feria de Ciencia y Tecnología en alguna plaza de armas o en el Paseo de la Paz de Pacasmayo, ¿no? Todavía está el compromiso de reunirnos para determinar el lugar, pero lo que queda claro es que es en un espacio público, abierto. ¿Ya? Entonces es necesario que tengamos bien en claro em, el espacio que me va a corresponder utilizar, ¿verdad? Entonces hemos sacado de las bases estas precisiones donde se dice que su panel, el panel que ustedes lleven, no debe exceder ese espacio, ¿ya? 2 metros de ancho por 1,5 metros de alto. Asimismo, en la mesa ustedes pueden colocar los diversos materiales con los que se apoyarán para hacer su presentación. El informe del proyecto debe ser expuesto solo por él o los estudiantes inscritos, sin la participación del docente asesor en la explicación. La exposición deberá de tener una duración máxima de 8 minutos. Eso también lo hemos sacado de las bases, ustedes lo pueden revisar en las formas en las que se va a desarrollar la Feria de Ciencias. Ya sabemos que solo virtual es para la categoría D y a nivel nacional. Luego las fases son presenciales. Entonces, también tuvimos una pequeña dificultad el año pasado en el tiempo de las exposiciones. Entonces, sacando de las bases, ya está establecido ahí que las exposiciones deben tener una duración máxima de 8 minutos. Entonces, ustedes también deben tenerlo en cuenta cuando lo realicen a nivel de institución educativa para que el estudiante ya esté preparado cuando llegue a la etapa UGEL. En el caso de que uno de los integrantes del equipo inscrito oportunamente o los dos no puedan asistir por razones justificadas, estén enfermos, los padres no autoricen, entre otros, podrían ser reemplazados por otros integrantes del equipo siempre que exista una comunicación previa a la instancia correspondiente antes de los 7 días calendarios de iniciarse dichas etapas, ¿no? También tenemos el compromiso
de asegurar la alimentación de los estudiantes que van a participar en la Feria de Ciencia, porque eh, quedó como acción de mejora de que todos deberían permanecer hasta que todos los proyectos sean evaluados. Algunas disposiciones complementarias que también es necesario fijar las estimados participantes ya con la experiencia del año anterior. En el caso de que ustedes tengan dificultades técnicas para hacer el registro de sus estudiantes en la plataforma CICE, eh, lo que dicen las bases es que eh, los participantes deberán reportarlas únicamente a través de correos electrónicos oficiales de cada concurso educativo. En estas diapositivas están considerados los correos oficiales. En la parte final también se los voy a dejar porque la comunicación se establece con ellos, ¿no? Si es que no se facilita esa comunicación, podemos intervenir nosotros los especialistas. También he podido ayudar a algunos que han tenido dificultades, pero siempre y cuando, como dice acá, presenten las evidencias, las capturas de pantalla donde se muestre la fecha y la hora exacta de manera clara y legible de que no pudieron hacer esa inscripción dentro del cronograma establecido. ¿Sí? Es decir, hasta las 11:59 p.m. del día programado para el cierre de inscripción de cada etapa. Entonces, ha habido dificultades, ¿verdad? Ustedes saben que las plataformas cuando están al límite de cerrar, colapsan, se congestionan. Entonces, a veces hay dificultades y los maestros no pueden inscribir a sus estudiantes. Entonces, colegas, estoy sacando esta disposición complementaria para que ustedes la puedan tener en cuenta, ¿ya? Si hubiera alguna dificultad, hay que enviar esas capturas de pantalla donde estamos intentando hacer la inscripción y tenemos la dificultad a los correos oficiales del ministerio. Solo así se les va a poder habilitar la plataforma para que puedan hacer esa inscripción. ¿Ya? Del mismo modo, se precisa que solamente se atenderán aquellos correos que sean remitidos dentro de las últimas 24 horas del cierre de inscripciones y que adjunten la evidencia conforme a lo estipulado en el punto anterior. Pasado el plazo establecido, las dificultades técnicas que sean reportadas no serán atendidas, ¿ya? Esto para que ustedes lo tengan en cuenta y no piensen que depende de UGEL. Nosotros solo manejamos el CICE para sacar la relación de estudiantes ganadores. Nosotros no podemos cambiar, incluir, quitar nada. O sea, eso llega así, ¿no? Solo para descargar. ¿Ya? Solo para descargar. Lo que nosotros a veces hacemos es establecer conexiones con el personal del Concitec para que los pueda ayudar, pero siempre el personal de Concitec nos pide evidencias. ¿Ya? Entonces, guarden esas evidencias y también cuando hagan la inscripción de los estudiantes, los apellidos correctos, los nombres correctos, colegas, porque nosotros solo jalamos de la plataforma. Ha sucedido que a veces solo les permite inscribir un estudiante, no pudieron inscribir al otro, em, ya no estaban contentos en la exposición porque faltaba un participante. No se olviden que para acreditar la participación de sus estudiantes a nivel de UGEL tiene que ser a través del CICE. Eso lo deben conocer ustedes muy bien. Aquí está el directorio, ¿sí? Para esta feria de ciencia, está el correo electrónico del Ministerio de Educación, a donde deben dirigir sus solicitudes si se presentaran esas dificultades. Eh, Está el número de Helio y el correo de Helio Cervera, que es el encargado de la parte técnica, y de Jorge Rojas, el encargado del Concitec. La página web del concurso está aquí para que ustedes puedan ingresar, ver las bases específicas, toda la información que corresponde a Eureka la tienen aquí. También les va a quedar al final. Y ya saben ustedes que el registro de participantes lo tienen que hacer en el CICE
en el plazo que está establecido, porque todavía estamos en etapa de realización del concurso a nivel de institución educativa. Ya saben, ustedes ingresan con su clave, usuario y contraseña del CIAGIE, buscan Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, acceden y empiezan a hacer la inscripción. ¿Ya? Solo dos participantes, un docente asesor, eso también ya lo sabemos, ¿ya? Y el CICE no solo es para registrar participantes en la Feria de Ciencia, sino también en otros concursos educativos. Ya los directores o los maestros encargados conocen de esta plataforma y ni aún así, si hubiera alguna dificultad, por favor, que no la puedan resolver a nivel de institución educativa, se comunican con la especialista encargada para ver de qué manera lo podemos este, solucionar, siempre tomando su tiempo, no esperando el último día, porque siempre se presentan muchas dificultades.